Muy buenos días, María José. Muy buenos días, Fede. ¿Cómo estás? Pues fenomenal, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí otra vez contigo y con todos los espectadores. El placer es nuestro. Yo creo que hoy viajamos un poco en el tiempo, ¿no? Hacemos un cambio de rumbo de estas para hablar de estas dos pioneras. Eso es. De algo que en el fondo está muy vigente, ¿no? Porque se está descubriendo mucho sobre artistas como las que vamos a hablar, ¿verdad? Totalmente. Fíjate que es una tendencia ahora de la historia del arte el ocuparse de recuperar la visibilidad de mujeres artistas del pasado que después han pasado un poquito desapercibidas. De hecho, ahora en todos los museos están sacando obras de los sótanos que tenían llenas de polvo, ¿verdad?, para colocarlas hombro con hombro en las paredes de los museos junto a los artistas varones de su época. Es toda una tendencia y por eso hoy vamos a hablar de dos pioneras artistas de diferentes siglos. Vamos a hablar de Sofonisba Anguissola del siglo XVI y de Luisa Roldán, la Roldana del siglo XVII, que son dos mujeres pioneras que tuvieron grandes cosas en común, como vamos a ver. De hecho, les va muy bien lo de pioneras, porque son las artistas, hablando de historia del arte, ¿son las artistas de las que primero tenemos noticia? Pues fíjate qué curioso que de la primera artista con nombre que tenemos noticia en la historia del arte de España es del siglo XI. Es una tal Ende, que se dedicaba a libros miniados, a dibujar estos códices miniados enormes, ¿no? Pero ahora fíjate que los historiadores están sacando cada vez más nombres de artistas femeninas, muchas de ellas anónimas porque trabajaban en los talleres del padre o de su hermano o de sus maridos, incluso en conventos, porque ahora se están descubriendo muchas religiosas. Los conventos siempre fueron centros de cultura, curiosamente, y dentro de los conventos también había muchas artistas que ejercían oficios artísticos que no podían ejercer fuera. Pero nuestras pioneras de hoy son especialmente importantes porque son las primeras con nombre y apellidos, ¿verdad?, que salen de ese anonimato, que tienen una carrera reconocida muy brillante como tal y que además son las dos únicas que ejercieron cargo oficial en la corte de España, porque fueron, como ahora veremos, artistas oficiales de los reyes de España. Y como bien dices, vamos ya con nombre y apellido, ¿no? Empezamos por Sofonisba Anguissola, ¿no? Que ya con ese nombre, un origen italiano ya sale, ¿no? Eso es, Sofonisba es italiana, aunque tiene mucha importancia en la historia de España. Ella nace en Cremona en 1532, en una familia de la nobleza mediana de Génova. Era la hermana mayor de 6 hijas. Curiosamente, el padre se procuró que esas 6 hijas tuvieran una educación excelente, acorde un poco con los ideales del humanismo del Renacimiento en esa época. De hecho, entre las hermanas hubo pintoras como Sofonisba, pero hubo otras artistas, hubo escritoras, hubo latinistas, que entonces saber latín, ¿verdad?, era como lo máximo que podía aspirar la cultura una mujer. Pero entre ellas Sofonisba fue la de mayor talento. Así que el padre le permitió que se educara, o se fuera a formar como pintora con otros grandes pintores de la época, como Miguel Ángel. Ella estuvo en Roma con Miguel Ángel, el gran Miguel Ángel Buonarroti, que fue el que dijo, el que reconoció el genio artístico de esta mujer, ¿no? Dijo, esta chica vale muchísimo, diciéndolo en palabras muy actuales, ¿no? Y esto lo escuchó un noble español, el duque de Alba, que era nada menos que el gran duque de Alba, que era virrey de Milán, y fue el que dio un poco la pista en la corte española. La recomendó a Felipe II, el rey de España, para que la trajera a España como pintora de cámara del rey. Así que así es como se plantó Sofonisba Anguissola con mucha audacia y mucha valentía en España en 1559, ¿no? Claro, y en esa familia de artistas que ella destacaba, creo que se respetaba mucho, no solo por el talento que tenía, sino por su propia personalidad, ¿no? Eso es. Fue una mujer no solo con unas grandes dotes artísticas, sino además venía de la nobleza, estaba muy bien educada y por eso en España tuvo no solo una huella artística, sino una huella personal, porque se acaba convirtiendo no solo en la pintora de cámara oficial de la corte de Felipe II, sino además en la dama de compañía preferida de la reina Isabel de Valois y de sus hijas, las infantas, con estos nombres tan bonitos que se llamaban Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, para las cuales además fue profesora de pintura. Entonces, esa intimidad que Sofonisba Anguissola tuvo con la familia real, porque era una dama, digamos, como una sabia consejera para la reina, le permitió hacer obras de arte muy especiales, ¿no? Porque tenía no solo el talento artístico, sino esa intimidad con los reyes. Y Felipe II la valoraba muchísimo, no solo artísticamente, sino también desde el punto de vista personal. ¿Y cómo fue llegando precisamente a eso, nada menos que la corte y ser retratista de Felipe II, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Eso es. Pues porque, ella tenía una calidad artística muy buena, o sea, su técnica pictórica era excelente, o sea, como
vamos, en primera línea de artistas del Renacimiento. De hecho, ella ya en Italia había tenido mucha fama como artista, pero ella suma a esa gran técnica pictórica una capacidad especial como de captación de la psicología humana. O sea, era una mujer muy observadora, empatía, ahora lo diríamos empatía, ¿no? Que tenía esa empatía, y como además estaba en la intimidad de la familia real, pues pudo hacer unos retratos que no estaban, digamos, al acceso de otros pintores. Ella, viviendo muy de cerca con la familia real, pues fue capaz de hacer unos retratos de toda la corte de Felipe II que son realmente excepcionales, ¿no? Por eso, bueno, deja una huella muy importante en la historia del arte de España, ¿no? Y luego, claro, entiendo que hay una segunda parte de esa vida después de esos años tan fructíferos de la corte, ¿no? ¿Qué sucede después? Pues fíjate, ella estuvo cerca de 15 años en la corte española, había permanecido soltera, ella llegó con 27 años, pero ya rozaba casi los 40, que era una edad muy avanzada para una mujer soltera. Algunas ni siquiera ya vivían a esa edad porque habían muerto en los partos. Pero ella, a pesar de ser una mujer bella, porque lo vemos en las imágenes, ¿no? Era una mujer bella y culta, no se había casado. Entonces Felipe II, como a modo de despedida, le organiza o le concierta un matrimonio nada menos que con el virrey de Sicilia, o sea, un noble rico siciliano, con el cual ella contrae matrimonio y se fue a vivir a Italia. Se quedó viuda de este noble siciliano con una gran fortuna y le dio tiempo todavía en la segunda parte de su vida en Italia a volver a casarse con otro hombre más joven que ella. Y Sofonisba tuvo una vida muy longeva porque murió a los 90 años, en 1625, pero ya tenía un prestigio enorme en toda Europa, su fama había trascendido toda Europa, incluso recibía la visita de otros pintores. Sabemos que estuvo visitándola Van Dyck, el gran pintor holandés, estuvo visitándola. Es decir, que ella ya se había convertido en un referente para muchos pintores jóvenes y también, por supuesto, un referente para otras artistas mujeres que pretendían, pues, alcanzar la fama y el prestigio que ella había alcanzado, ¿no? Bueno, esto me llega a enlazar también en otra época artística, ¿no? Y con otra pionera y otra eminencia, ¿no? La Roldana. Roldana, la famosa Roldana, que ahora también está de moda, Luisa Roldán. Pues sí, justo 25 años después de haber muerto Sofonisba Anguissola en Italia, nace en Sevilla, o sea, en otro punto completamente geográfico distinto, en 1652, nace Luisa Roldán, la Roldana, que también va a llegar a ser, pues, un personaje muy importante. Es un cambio de registro, porque hemos cambiado de siglo, ahora estamos en el siglo XVII, ya no es el Renacimiento, es el Barroco, porque Luisa Roldán se va a mover en el Barroco, y también de especialidad artística, porque Luisa Roldán no fue pintora, fue escultora. Pero va a compartir o comparte con Sofonisba Anguissola esa capacidad de tener una carrera artística propia, muy brillante, con nombres y apellidos, y además de trabajar para la corte, porque ella va a ser también escultora de cámara en la corte, como ahora vemos, española, la primera mujer y única en haber tenido ese cargo. Bueno, imagino que también una vida singular, ¿no? Como la de Sofonisba, ¿no? Seguro que hay ciertos parecidos entre las dos, ¿no? Eso es, estas mujeres siempre comparten esa audacia, esa valentía, ¿no? En un momento en que no era tan obvio, ¿no? lo que ellas hicieron. Pues mira, Luisa era la cuarta hija de 9 hijos del escultor Pedro Roldán, que era uno de los escultores más importantes del barroco español. Y este escultor tenía tanto trabajo que todos los hijos, hijas y hijos, o sea, chicas y chicos, trabajaban juntos ayudando en el taller a su padre. Pero entre todos los hermanos, precisamente Luisa fue la que destacó más, como le había pasado a Sofonisba Anguissola, fue la que tenía un talento artístico más obvio, la que heredó, digamos, toda la sabiduría artística del padre y bueno, la que empezó a destacar. Y además empezó a destacar por su personalidad, porque debía tener mucha personalidad. Con 18 años decidió casarse en contra de la opinión del padre, sin el permiso paterno, con uno de los aprendices de su padre, que esto era algo también muy típico, ¿no? La hija del maestro con el aprendiz. Y Luisa se casa con un aprendiz de escultura, que se llamaba Luis Navarro, y decide independizarse, instalar un propio taller, pues, con este marido. Y además de tener 7 hijos, porque Luisa Roldán tuvo 7 hijos, 4 de ellos muertos, los primeros 4 muertos sucesivamente, pues tuvo la fortaleza de regentar un taller de escultura en el que el marido era el que firmaba los documentos, porque una mujer casada no podía figurar en la documentación, con lo cual él era el que firmaba los contratos y el que figuraba en toda la documentación oficial. Y claro, te iba a preguntar, ¿y cómo le fue en esa vida, en el taller, esa evolución y ese trabajo? Sí, pues tuvieron un taller esplendoroso, muy fructífero,
Durante 20 años trabajaron en Sevilla y en Cádiz, hicieron muchísima obra de imaginería, porque sobre todo era escultura dedicada a la escultura religiosa, imaginería religiosa, para iglesias, hospitales, cofradías, hermandades, muchísimas obras en Andalucía. Tenían el trabajo perfectamente organizado, fíjate qué visión de negocio, porque ella era la que hacía la escultura, ella era la que tenía el talento artístico. Ella hacía la escultura en madera o también hacía cosas en barro y él policromaba, es decir, que tenían perfectamente dividido el trabajo. Ahora cada vez se sabe más, se tiene más definido el estilo de Luisa Roldán y los historiadores están ya sacando del anonimato muchísimas obras que hay, sobre todo en Andalucía, que se tenían por autor desconocido, pero ahora ya se sabe que son de ella. Porque fíjate que ella no tenía ninguna intención de pasar por anónima, porque aunque no podía firmar en los documentos, en los contratos, cuando les contrataban las obras, por ejemplo, es muy curioso, hace poco se ha restaurado un ecce homo de la Catedral de Cádiz y dentro de la figura han encontrado un rollo de papel manuscrito de letra de la Roldana, donde explica, ¿verdad?, de su puño y letra, que ella es la autora de esa obra. Es decir, que aunque no podía firmar en los documentos, ella ya se encargó de que dentro de sus obras constara un papelito enrollado donde a futuro, sí, claro, como hoy, qué maravilla descubrirlo ahora, claro, eso claro. es, constara que ella había sido la autora de esa obra, ¿no? Bueno, y en su vida hay en la vida familiar, imagino, un salto muy importante y es ese viaje para trabajar en Madrid, nada menos. Eso es. Ellos dan el salto de Andalucía con esa categoría artística y se plantan en la corte española, promocionados por un gran noble, y ella consigue ser escultora de cámara de Carlos II, del rey Carlos II, el último Austria. Y además con tanto prestigio que cuando muere Carlos de Austria y llega Felipe V, el primer Borbón, también la consolida y le confirma como escultora de cámara del rey Felipe V. Un cargo que era mucho prestigio, pero poco dinero, porque la Casa Real, la verdad es que pagaba mal. De hecho, fíjate que todavía le llega un cargo todavía de mayor prestigio, porque en 1706 fue nombrada Academia de Mérito de la Academia de San Lucas de Roma. De hecho, es la primera artista española, el primer artista español, o sea, hombre o mujer, que había obtenido ese reconocimiento. Pero le llega justo en el momento de su muerte, porque ella muere en el mismo año, el 10 de enero de 1706, con 54 años, y fíjate que muere en la más absoluta pobreza. O sea, después de esa carrera de éxito y bueno, de muchísimo trabajo, consta en un documento que ella se declara pobre de solemnidad, declara que no tiene ningún bien que pueda aparecer en una testamentaría y pide ser enterrada de beneficencia. O sea, fíjate que después de una vida intensa de muchísimo trabajo y reconocimiento internacional incluso, murió en la más extrema miseria. Qué paradojas, ¿verdad? Vaya dos historias, María José. Sí. Bueno, y de hecho, hablábamos al principio de esa vigencia, esos descubrimientos, ¿no?, en torno a este tipo de mujeres. Ahora que la gente está visitando tanto la Galería de Colecciones Reales, hay que darles un dato. Eso es. Ahora mismo, fíjate, una de las obras estrella de la nueva Galería de Colecciones Reales, que es ese flamante museo que acaba de inaugurarse en el Palacio Real de Madrid, que invito a la visita a todo el mundo porque es impresionante, pues una de las obras estrella precisamente es una escultura de la Roldana, correspondiendo a esta tendencia que hay ahora en todos los museos, un arcángel San Miguel venciendo al demonio, que invito a todo el mundo a visitar porque es maravillosa, es un ejemplo máximo de esta categoría artística tan excepcional que tenía la Roldana y sobre todo una demostración de lo que aquí estamos hablando, ¿no?, el prestigio artístico, de la calidad artística de estas dos mujeres, de Sofonis Banguissola y de Luisa Roldán, la Roldana, que, bueno, que abrieron precedente para otras artistas y son un ejemplo de estas vidas audaces, valientes, pioneras, que sin duda pues, inspiran muchísimo, ¿no? María José, como siempre, muchas gracias por traernos estas pioneras y este gran viaje que hemos hecho por la historia del arte. Muchísimas gracias a ti, Fede. Muchas gracias.